Saludos desde Žižkov. Queridos colegas, este es el quinto vídeo para la clase de literatura española de la Universidad Técnica de Liberec y tengo la buena noticia que anunciaros que este es el último vídeo. Hemos hablado de los últimos escritores de la generación del 98 y hoy me voy a dedicar a la literatura de después de la Guerra Civil. Mm, una parte de estos temas los trata la profesora Mareshova, así que yo me voy a dedicar a algunos temas diferentes, lógicamente, a los que trata ella. Bueno, esto va a ser una pequeña introducción, evidentemente, solamente para que tengáis la idea de cuál es la evolución desde, desde después de la Guerra Civil, desde que más o menos, desde que termina la Guerra Civil o desde la Guerra Civil en adelante, y hasta hoy. Y lógicamente son 80 años más y bueno, pues si tuviéramos más tiempo, dedicaríamos mucho más a los escritores individuales. Pero bueno, ya sabéis que mi curso está limitado, que tengo pocas horas con vosotros y bueno, tengo un cierto margen, pero no puedo hacer un vídeo para cada uno de estos escritores de los que voy a hablar hoy porque los estudiantes podrían decir que sobrepaso el límite. Pero sí vamos a terminar todos los temas. O sea, voy a hablar de todos los temas que están en el programa, aunque sea de una forma así un poco rápida, como haría en clase, ¿no? Porque en clase también tendríamos pocas horas. Bien, entonces, ¿qué pasa después de la Guerra Civil? Bueno, la primera generación voy a hablar de poesía y de novela, sobre todo. No voy a hablar de teatro. Yaroslava Maresheva se ocupa de teatro en su clase. ¿Qué pasa después de la Guerra Civil? Lógicamente, en España hay la situación es desastrosa, la situación es horrorosa porque es la guerra y después de la guerra pues hay una gran pobreza, ha habido muchos muertos, el país está destruido. Entonces hay una especie de. No es que separe la literatura nunca se para, ni siquiera durante la guerra, porque hay escritores que siguen escribiendo aunque hay guerra, y luego hay muchos escritores españoles que escriben en el exilio, es decir, que no viven en España y están escribiendo, y esto es una literatura también interesante. Pero, lógicamente, la guerra hace que las actividades culturales pues separen, ¿no? Separen la publicación de libros, etcétera. No digo totalmente, pero en gran modo, ¿no? Luego hay muchos escritores que tienen que ir al exilio, entonces ahí se corta la tradición y hay otros escritores que mueren, como por ejemplo Lorca. Vamos, no es que muera porque el tío se murió, sino que lo mataron, ¿no? O sea, lo asesinaron y vilmente. Y entonces, lógicamente, esto hace que haya un corte, ¿entendéis? Una especie de crisis en la literatura. Es lógico, ¿no? Porque esto pasa cuando hay una guerra. Bien, entonces hay una primera generación, hay unos jóvenes que están escribiendo más o menos cuando es la guerra civil en España y luego siguen escribiendo mm, pues un poco después, cuando ha terminado la guerra. Y estos primeros poetas, digamos, de después de la guerra civil, eh, se conocen como la generación del 36. La generación del 36 porque eh, eh, aquí os digo, os pongo algunos nombres. La generación del 36. Arriba, Dionisio Arritruejo, Luis Rosales, Luis Felipe Vivanco, por ejemplo. Hay otros también, pero repito, esto es una introducción. Esta generación está empezando a escribir más o menos cuando la guerra y después de la guerra. Em, son unos poetas que se quedan en España y son poetas que tienen la ideología de los vencedores. Por ejemplo, Luis Rosales participó, estaba en- como militar, ¿no? Estaba en el bando de los nacionales, que es como se llaman los que ganaron la guerra, ¿no? Había dos bandos, nacionales y republicanos. Los nacionales fueron los que se levantaron, hubo un levantamiento militar y se llamaban a sí mismos nacionales, como que, como que defendían la nación, defendían España, lo cual es muy dudoso, pero así se llamaban. Y estos son, para que me entendáis,
porque hay diferentes grupos dentro, ¿no? Pero para que me entendáis, son, digamos, los del bando de Franco. Y entonces, cuando terminó la guerra, estos poetas se quedaron en España porque pertenecían al régimen, ¿no? Al régimen político de Franco. Lo de pertenecían lo digo para que me entendáis, porque todo es muy complicado. Por ejemplo, Dionisio Ridruejo, que era falangista, al principio estaba más o menos a gusto en el régimen y luego tuvo problemas, ¿no? Porque tenía una ideología también complicada, ¿no? Vale, me entendéis, ¿no? Pero son los del régimen de Franco. Entonces se podían quedar en España y escribieron tranquilamente, eh, más o menos tranquilamente, en España. He olvidado poner a otro poeta también importante que no está en la lista, no lo he puesto, ¿no? Pero lo digo para mayor información. Leopoldo Panero, también un poeta importante y bien conocido porque luego su hijo, Leopoldo María Panero, fue uno de los más famosos poetas del grupo de los novísimos. Bien, entonces estos poetas, repito, estaban en España y estaban trabajando en España, hacían viajes y incluso tenían algunos puestos oficiales, ¿no? Representativos de la cultura de esta época. Y no son malos poetas, ¿eh? No son malos poetas. No voy a entrar en discusiones ideológicas, esto no me interesa, pero hay que reconocer que estos poetas no son mis poetas preferidos, pero no están mal, son interesantes. Por ejemplo, el libro mm, en fin, en general son unos poetas interesantes. Ellos escribían mucho en una revista que se llama Escorial. Hay una revista que se publica después de la Guerra Civil, se llama Escorial. Y es una revista relativamente abierta, aunque es una revista que, digamos, pertenece al régimen de Franco, para que me entendáis. No es que pertenezca al régimen, no es que sea de Franco la revista, ¿me entendéis? Lo digo para, o sea, es una especie de revista de cultura oficial y ahí se refleja un poco la ideología del régimen. Pero la revista era bastante amplia, era lo suficientemente amplia como para dejar que escribieran ahí poetas o presentar textos que eran a lo mejor de poetas no del régimen, ¿me entendéis? Por ejemplo, ahí se hablaba mucho de Antonio Machado, y Antonio Machado era republicano, ¿no? Y se podía hacer. Así que tenía una cierta apertura, ¿no? Em, pero bueno, estos poetas, repito, representan de alguna manera o son afines a la ideología oficial de la época. Entonces, poco a poco empieza a surgir una línea de poesía de protesta, digamos. Una especie de protesta muy, muy ligera, ¿no? Pero hay unos poetas que empiezan a escribir acerca de, digamos, los problemas sociales o acerca del dolor de la sociedad española, que era pobre, la gente no tenía que comer, había una persecución política. Lógicamente no se trataba de una sociedad democrática, ¿no? Sino que o sea, no había elecciones, ¿me entendéis? No había partidos y elecciones, sino que había un régimen pues que había ganado la guerra y ya está, era el que mandaba y se acabó, no había elección posible, ¿no? Mm, y entonces, repito, en esta situación, que es una situación muy difícil socialmente, económicamente también muy difícil, pues aparecen unos poetas que empiezan a escribir, digamos, protestando, haciendo una poesía que protesta de alguna manera o que llama la atención acerca del dolor de la gente. Esta es la poesía que se conoce como poesía social. Poesía social. Se llama poesía social porque trata del tema social. No lo hace de una forma, digamos, exagerada. No son poetas que escriben poemas contra Franco, por ejemplo, porque entonces no se habrían podido publicar. Y sus libros se publicaban en España. ¿Entendéis? Así que los poetas de la poesía social escriben diciendo la gente sufre, el poeta tiene que hablar del sufrimiento de los otros, o sea, el poeta no debe hablar de su sufrimiento, sino debe hablar del sufrimiento de la gente, porque fijaros, todos somos hermanos y la gente sufre, pero no decían directamente eh, algo así como hay que derrocar a Franco. Esto no porque no podrían haberlo publicado, lógicamente.
Aquí tenéis dos de los poetas sociales más conocidos en España, son muy buenos. Perdón, me he equivocado aquí la palabra. Blas de Otero, Blas es el nombre, y Gabriel Celaya, más abajo. Gabriel Celaya. Estos son dos poetas, curiosamente los dos son vascos, escriben en castellano, y son quizá los mejores representantes de la poesía social. Muy interesante. La poesía social es, pues, de los años aproximadamente 50, ¿no? En los años 50. Pero a mediados de los años 50 o a finales de los años 50 surge una nueva generación. Empiezan a escribir algunos poetas que, que tienen la influencia de la poesía social, pero al mismo tiempo empiezan a distanciarse de la poesía social. Esto es, esta sería, digamos, la tercera generación de posguerra, ¿me entendéis? La primera es la generación del 36, la segunda son los poetas sociales, o digamos grupos, hay más, ¿no? Pero lo digo resumiendo. Y la tercera sería estos poetas que a veces se conocen como la generación del 50. Atención, aquí lo tenéis. Pero tengo un problema con la luz. Aquí, esto. La generación del 50. Por ejemplo, Claudio Rodríguez, Jaime Gil de Viedma, José Ángel Valente. Estos son algunos de los escritores de la llamada generación del 50. Estos escritores, repito, reciben la influencia de la poesía social. La poesía social en esta época, en los años 50, es muy fuerte. Los intelectuales españoles, o por lo menos muchos de ellos, creen que deben escribir acerca de lo que pasa en la sociedad, de lo que pasa con la gente, de los problemas de la gente. Por tanto, repito, hacen una poesía que se conoce como social. En vez de decir el poeta estoy muy enamorado o algo así, dice bajo la calle y veo que la gente sufre. ¿Me entendéis? Bien, pues repito, estos poetas de la generación del 50 tienen algo de eso, pero empiezan a distanciarse para buscar otro tipo de poesía. ¿Qué otro tipo de poesía? Una poesía más filosófica y más íntima otra vez. Y también más irónica a veces. Claro, cada poeta es diferente, ¿no? Por ejemplo, Claudio Rodríguez escribe una poesía muy filosófica. Su primer libro se llama Don de la ebriedad. Don de la ebriedad, como don como regalo de la ebriedad, que significa como opilost. Pero no es opilost de que ha bebido mucho whisky, sino es una especie de ebriedad poética, ¿no? Está borracho de la belleza del mundo, ¿entendéis? Y entonces es un libro, por ejemplo, este libro de Claudio Rodríguez, él era muy joven cuando lo publica, creo que tenía 18 años, y en este libro se habla de la belleza del mundo y del sentido del ser, ¿vale? Entonces no es un libro de poesía social. Jaime Gil de Viedma hace una poesía irónica y autoirónica donde hay elementos de la poesía social, es decir, que reconoce que en la sociedad hay un sufrimiento y que la situación es una situación difícil para España, porque todavía España se está recuperando de la guerra, pero al mismo tiempo Gil de Viedma, digamos, es como si se riera un poco de sí mismo y como si tomara un poco su propia poesía como si fuera, en cierto modo, falsa, ¿no? O como si no estuviera muy seguro de lo que escribe. Es decir, es una especie de poesía autoirónica. Tenemos un ejemplo en la fotocopia 8. Mirad la fotocopia 8. Perdón. Ahí está. La fotocopia 8. Pues este texto que está aquí abajo, esto, hay que ponerlo así. Esto es Jaime Gil de Viedma. Este es un poema de Jaime Gil de Viedma que se titula Contra Jaime Gil de Viedma. Es decir, que él escribe un poema
contra sí mismo. Para que veáis ahí, digamos, la ironía. Y claro, aquí no hay exactamente, no está el tema social, ¿no? Repito, esta generación ya está saliendo del tema social. Contra Jaime Gil de Viedma. ¿De qué sirve, quisiera yo saber, cambiar de piso, dejar atrás un sótano más negro que mi reputación, y ya es decir, poner visillos blancos y tomar criada, si vienes luego tú, pelmazo, embarazoso huésped, memo, o sea, idiota, vestido con mis trajes, zángano de colmena, inútil cacaseno, con tus manos lavadas, a comer en mi plato y a ensuciar la casa? Así que Jaime Gil de Viedma habla con alguien. Le dice, ¿de qué me sirve mudarme de casa, o sea, se Prestiehovat, si tú vienes y siempre estás conmigo? Y ese tú es él. Es Jaime Gil de Viedma que habla contra Jaime Gil de Viedma. ¿Y qué sentido tiene este? Bueno, pues es como si fuera el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿entendéis? O sea, es el Jaime Gil que quiere ser una buena persona, que quiere ser un ciudadano ejemplar, pero claro, está siempre acompañado por el Jaime Gil, por esa especie de Mr. Hyde, ¿entendéis? Que es la parte mala de su, de su alma. Y esa parte mala siempre está acompañando a la parte buena. Y entonces cuando intenta reformarse y tener una vida normal, viene la parte mala de sí mismo y, y que es como un demonio interior y le dice que se vaya por la noche a beber, que salga por ahí y que tenga una vida loca. ¿Entendéis? Así que es una especie de, mm, digamos, autoironía. Y ya el tema social aquí prácticamente no está presente. Algo parecido pasa en otro poeta. Como veis, estoy dando solamente algunas pinceladas, ¿no? Que acabo de poner, José Ángel Valente, y también lo tenemos en la fotocopia 8. José Ángel Valente. José Ángel Valente empieza a escribir en los años 50 y luego sigue escribiendo hasta los años 80, no más. Eh, José Ángel Valente empieza sus primeros libros con algunos temas sociales. Por ejemplo, si miráis en la fotocopia 8 el poema La Plaza, leedlo, no es difícil. El poema La Plaza es un poema que recuerda de lejos el tema social. ¿Por qué? Porque habla de una plaza y dice que en la plaza la gente se reunía y eran hermanos de alguna manera. Así que habla de la sociedad, de lo que significa una sociedad. Pero al mismo tiempo se distancia porque, digamos, él dice, porque él reconoce que en la plaza esos hombres eran hermanos, pero ahora la plaza está vacía y ya no hay eso, ya no hay esa sensación de pertenecer a un grupo, no hay una sensación de confraternidad, o sea, de braterstvo, se dice en checo, como brater, ¿no? Entonces, frater, confraternidad, ¿entendéis? Esa es la palabra. Vale, entonces, repito, Valente es un poeta que tiene en algunos poemas o en algunos trozos de poemas una especie de recuerdo del tema social, pero es un poeta que ya, digamos, va hacia adentro de sí mismo, hacia un tema filosófico. Y el ejemplo más bonito que tenemos en la fotocopia 8 es el poema El Cántaro. Un cántaro es en checo jban, es una, creo que es la mejor traducción, jban de barro para poner agua dentro, ¿vale? Para que el agua esté fresca. Porque jban es también como algo para beber así, ¿no? Pero jban puede ser más grande para poner agua, ¿no? Pues eso es un cántaro. Un cántaro para poner agua y almacenar el agua, que pueden caber 10 litros, por ejemplo, ¿me entendéis? O 15 o 20. Y en este poema veréis como en este poema no tiene nada de social, no está el tema social. El tema de este poema es filosófico. Es, vamos a leerlo. El cántaro, que tiene la suprema realidad de la forma, creado de la tierra, para que el ojo pueda contemplar la frescura. Para que el ojo pueda contemplar la frescura, porque el cántaro mantiene el agua fresca, porque es de barro. Entonces el ojo puede contemplar, puede ver la frescura. La frescura no puede verse, solo puede tocarse. Pero en el cántaro es como que puede verla, porque da una sensación de estar fresca el agua, ¿entendéis? Entonces esa forma que tiene el cántaro es como la forma de la frescura. Dice, sigo. El cántaro, que existe conteniendo,
hueco de contener se quebraría inánime. O sea, el cántaro tiene como función contener algo. Si no pudiera contener, no serviría de nada, porque solamente sirve porque pones agua dentro. Así que si estuviera hueco, pero esto es una paradoja porque está hueco, pero cuando dice hueco significa que si no fuera capaz de contener, ¿entendéis? Si estuviera hueco de contener, no serviría para nada, porque no sería un cántaro si no puedes poner agua dentro o vino, ¿me entendéis? Su forma existe solo así, sonora y respirada. Su forma es respirada, porque es aire. El aire está dentro. Por eso si lo tocas, de hecho se utiliza como instrumento en la música folclórica en algunos sitios. Se toca y hace pum, hace un sonido muy bonito. Pup, pup, pup. Es algo, pero en checo existe fanfarnoj, ¿no? Me parece que se usa con un cántaro, ¿no? Fanfarnoj, el instrumento checo fanfarnoj, creo que hay una versión, ¿no? Que tiene un cántaro, ¿no? Porque como está hueco, ¿no? Pues el aire está ahí dentro, ¿no? Por eso dice que su forma es sonora, boom, 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 suena, y respirada, ¿no? Porque es como que es de aire, ¿entendéis? El hondo cántaro declara curvatura bella y servil, el cántaro y el canto. Y al final del poema nos damos cuenta de que todo lo que está diciendo de el cántaro, o sea, de Jovan, es un símbolo que está el poeta utilizando para hablar de el canto, el cántaro y el canto. ¿Y el canto qué es? La poesía. Y no solo la poesía, sino la palabra. Es decir, que este es un poema acerca de la palabra. ¿Cuál es la esencia de la palabra? La palabra también es sonora y respirada, ¿entendéis? Porque las palabras se respiran, las palabras suenan. ¿Y la palabra qué tiene dentro? Nada, como el cántaro. Debe llenarse con algo. ¿Y con qué se llena la palabra? Con el significado que le ponemos. ¿Qué significa poner significado a la palabra? Pues vivir en el lenguaje, vivir con las palabras. De eso es de lo que habla. Es decir, es un poema que reflexiona acerca de la naturaleza del lenguaje. Es como si las palabras no tuvieran significado, sino que hay que ponérselo. ¿Y cómo se lo ponemos? Viviendo con el lenguaje. Si no viviéramos el lenguaje, las palabras no tendrían ningún significado, ¿entendéis? O sea, tenemos que estar vivos e interactuar con el lenguaje, con otros y con nosotros mismos, y entonces el lenguaje tiene sentido. Es una poesía muy filosófica que demuestra que la generación del 50 ya no hace poesía social, sino que, digamos, lleva a cabo un giro poético hacia el interior, hacia el interior. Bien, después de la generación de los 50 viene el grupo poético que se conoce como los novísimos. Se llama Los Novísimos porque se publica una antología en 1970 que se llama Nueve Novísimos Poetas Españoles, por eso se les conoce como novísimos, y uno de esos novísimos es Pere Ferrer, que está en la misma fotocopia. Pere Ferrer, que publica su libro Arde el mar en 1966. Pero la antología, Nueve Novísimos, es del año 70. De ese grupo va a hablar la profesora Yaroslava Mareshova. Entonces yo ahora paso a comentar un poco qué sucede en la novela después de la guerra. Como he dicho, después de la guerra civil, la vida cultural española se detiene, es lógico, ¿no? No digo que se detenga completamente, cuidado, porque repito, se publicaban poemas, se hacía teatro, ¿no? Pero en fin, lógicamente una situación así hace que se interrumpa mucho la, la producción literaria y cultural, ¿no? Es difícil imprimir libros, ¿me entendéis? Cuando están cayendo las bombas, ¿no? Es muy difícil. Entonces, la novela se interrumpe, ¿no? En cierto sentido. Y hay una especie de recomienzo de la novela después de la guerra, y es muy importante recordar a un escritor que se llama Camilo José Cela, con C, cuya primera novela es La familia de Pascual Duarte, del año 42. Y poco después se publica en el año 44 Nada,
de Carmen Laforet. Después, aquí abajo he puesto otra novela de la que voy a hablar inmediatamente, del año 55, El Jarama, de Sánchez Ferlosio. Bien, ¿qué es esto? Bueno, pues la novela de Cela, La familia de Pascual Duarte, es el principio de un movimiento en la novela que se llama tremendismo. ¿Por qué se llama tremendismo? Porque en español la palabra tremendo, eso es tremendo, significa eso es muy intenso, eso es muy terrible, eso es muy impresionante. Por ejemplo, qué sé yo, hemos ganado la liga y fue tremendo, ¿no? Y eso es un poco como se diría en el checo coloquial, hustí. To je hustý, es tremendo. Así que, ¿por qué se llamaba tremendismo este movimiento? Porque es una novela muy violenta. Es una novela, La familia de Pascual Duarte, donde el protagonista, Pascual Duarte, es una persona muy vulgar y muy violenta, mata a muchas personas. Por ejemplo, en la novela mata a su propia madre. Y pelean los dos, ¿no? Pelean por el suelo y al final la mata, ¿no? Es una cosa muy tremenda, ¿entendéis? Así que es una novela, la de Cela. Es una novela, no todas las de Cela, pero tiene muchas novelas así que se conocían como tremendistas, porque son muy violentas. Claro, Cela lo que estaba expresando con esta novela tan violenta era una sociedad que acababa de matarse entre hermanos, ¿no? ¿Me entendéis? Donde los hermanos habían luchado porque había habido una guerra civil y, digamos, un momento histórico muy difícil para España, donde hay mucha pobreza, ¿no? Donde la gente se muere por la calle. Entonces era una especie de visión crítica, ¿no? De su propia realidad. Y de lejos da la sensación de ser una especie de novela existencialista, ¿no? Es decir, que la vida no tiene sentido. Este señor Pascual Duarte hace cosas absurdas, mata a muchas personas casi sin querer, ¿no? Sino que, por ejemplo, mata a su perro, ¿no? Una vez está en el campo y su perro, que es prácticamente su único amigo, no tiene amigos, él está solo. Y está el perro delante y con la escopeta lo mata. ¿Y por qué? No lo sabe ni él. Es como si todo fuera absurdo. Esta sensación de que la vida es absurda, de que la existencia es absurda, es muy típica de la literatura existencialista. Así que también está en esa línea. La novela de Carmen Laforet, Nada, ella era muy joven cuando publicó esta novela, ganó el premio Nadal y, tuvo mucho éxito, ¿no? ¿Y por qué se llama Nada? Pues porque no pasa nada en la novela. No pasa nada y nada tiene sentido. Es una chica que está en Barcelona y, bueno, conoce a uno, conoce a otro. eh, es como una especie de aburrimiento, ¿no? ¿Pero por qué? Pues porque lo que quiere demostrar la escritora es que en esa sociedad, en la España de los años 40, no podía pasar nada porque no había nada, todo era vacío, ¿no? ¿Entendéis? Em, bien, es una novela que a mí no me gusta, pero esto no importa tanto, pero sobre todo demuestra esta tendencia mm, existencialista, digamos, de la novela española al principio. Que por cierto, esta línea también estaba en la poesía, olvidé decirlo, en la poesía de la generación del 36, también tiene esta visión, digamos, desesperanzada de la vida del hombre. Claro, lógico, ¿no? Acaba de terminar la guerra, ¿me entendéis? La guerra civil. Y además en Europa están en guerra también, ¿no? O sea que es un desastre, hay guerra por todos los sitios. Así que es una literatura poco alegre, ¿no? Es lógico. Después, poco a poco, se va desarrollando un tipo de novela realista, que claro, lo mismo que que la poesía social, ¿entendéis? ¿Qué quería la poesía social? Hablar de la sociedad, de los problemas de la sociedad. Bueno, pues la novela también intenta hablar de los problemas de la sociedad. Entonces surge una novela realista o neorrealista, lo mismo que el neorrealismo italiano, que es un movimiento cinematográfico de la misma época, más o menos, después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, Roma città aperta o Il ladro di biciclette. Y lo que quiere toda esta literatura y arte realista es hablar de los problemas de una Europa que está saliendo de la guerra, ¿no? Y que tiene muchísimos problemas. La gente no tiene que comer. Entonces, la novela más famosa en este sentido es la de Sánchez Ferlosio, El Jarama. Es una novela realista. Bueno, pues
En esta línea de novela realista empieza a escribir un novelista que es uno de los mejores novelistas del siglo XX, que se llama Juan Goytisolo. Él empieza como novelista de novelas realistas. Tiene 4 o 5, pero llega un momento en los años 60 que cambia. Empieza a escribir otro tipo de novela. Y esto, fijaros, se parece mucho a lo que ha pasado en la poesía. En la poesía hay una poesía social y luego la siguiente generación hace algo de poesía social, pero ya, digamos, hace una poesía más filosófica. Bueno, pues Juan Goytisolo empieza haciendo una novela realista y se cansa y entonces dice, bueno, ahora me interesa otra cosa, ¿no? Y entonces empieza a hacer otro tipo de novela también más filosófica y más experimental. Y las primeras obras experimentales de Juan Goytisolo están aquí, es decir, si lo capta, aquí están, el año 66, Señas de identidad, ahí lo veis, Señas de identidad, es la primera novela, digamos, experimentalista de Goytisolo, segunda, del año 70, Don Julián, y tercera, Juan sin tierra, del año 75, prácticamente una cada 5 años. Y estas tres novelas forman un ciclo que se conoce como la trilogía Mendiola, porque así se llama el personaje. Se llama Álvaro Mendiola. Pero son muy diferentes también entre sí, ¿no? Pero bueno, forman como un grupo. Y después de esto, Goytisolo ha seguido escribiendo novelas hasta que murió hace 2 años, me parece. ¿Hace un año o hace 2 años? Hace muy poco, ¿no? Ya 2 años, ¿no? Creo que son. Ha muerto hace poco, ¿no? Juan Goytisolo. Y tiene muchísimas más novelas. Y las obras de Goytisolo suelen ser muy, muy complicadas, sobre todo a partir de 1966. Son unas novelas muy difíciles. Esta es la trilogía Mendiola. Señas de identidad. Don Julián o Reivindicación del Conde Don Julián. Juan sin tierra. Y, claro, estas novelas son muy complicadas, ¿no? Para hablar de ellas en 10 minutos, pero básicamente diré algo, ¿no? Juan Goytisolo era una persona muy compleja, uno de los intelectuales más interesantes del siglo XX en España y posiblemente de la literatura española en general, ¿no? Él venía de una familia de la burguesía catalana, familia con dinero, pero él quería irse, ¿no? No le gustaba su propia sociedad, quería huir. Y entonces se fue a Francia. Y después de irse a Francia, tampoco le gustaba la sociedad francesa. Y entonces quería irse todavía más lejos, ¿no? Y al final acabó viviendo en África. Y, digamos, mm, de lo que tratan estas novelas, entre otras cosas, es del hecho de que Juan Goytisolo abandona sus señas de identidad. Por eso la novela se llama Señas de identidad. Es como si dijera, bueno, Juan Goytisolo decía que su patria no era España, que su patria, o sea, él es español, ¿no? Y escribe en español. Pero Juan Goytisolo decía que su patria no es España, sino que su patria es el español, o sea, el lenguaje español, pero no España, ¿no? Él era muy crítico con España. Y con Francia también era muy crítico y con muchas cosas. Entonces, estas novelas, digamos, de alguna manera, son la experiencia intelectual de una persona que prefiere el exilio, que se va al exilio, pero no porque tiene que irse, sino porque prefiere irse. Y mm, ¿cuáles son sus señas de identidad? Pues ninguna. No tiene señas de identidad. Es como si no fuera nadie. Es como si no fuera, o sea, es como si no fuera ni español ni francés. Él lo dice, ¿no? Él dice que en Francia dicen es español. Y cuando va a España dicen es afrancesado.
Y cuando está en África, dicen, es un europeo. En ningún sitio no es nada, ¿no? Es como si reconociera que no, que su cultura es, no es la cultura española, aunque evidentemente él es español, ¿no? Pero es como una cultura internacional, ¿no? Hay una frase muy bonita que Juan Goytisolo suele citar, que es de las mil y una noches. Eh, y la frase es, el mundo es la casa de los que no la tienen. El mundo es la casa de los que no la tienen. O sea, los que no tienen casa, los que no tienen un sitio que es su casa, ¿cuál es su casa entonces? el mundo entero. Es una frase muy bonita. Entonces, esta experiencia, repito, de Goitisolo es algo así como un proceso de desespañolización. Aunque él es español, lógicamente, ¿no? Y él no negaba ser español, pero es algo así como si no se reconociera en la cultura española, sobre todo en la cultura española oficial, ¿entendéis? ¿Cuál era la cultura española oficial de esta época? Pues la cultura de la oficial de la España de Franco, ¿entendéis? Que eso significaba la religión y una determinada interpretación de la historia de España. Entonces Juan Guti solo le da la espalda, no quiere digamos, esa España oficial, ¿no? Y él se va a Marruecos, se va a vivir a Marruecos y de alguna forma le da la espalda eh, a esa España oficial y critica la España oficial, que es la España de Franco, desde sus obras. Para que veáis, por ejemplo, una cosa muy curiosa, en la tercera novela, Juan sin tierra, es muy rara, y fijaros, el final de la novela, la última página es, a ver si lo enfoco, ¿eh? Aquí lo veis, sí, sí, sí. Lo acerco, ¿eh? Esta es la última página. Está escrito en árabe. ¿Lo habéis visto, no? Bueno, creo que se ha visto, ¿no? Eh, la última página está escrita en árabe, porque él hablaba árabe, ¿no? Aprendió el árabe, también el turco. Lógicamente hablaba francés, ¿no? Inglés. Y entonces él escribe su última página de la novela en árabe. Y no lo traduce, ¿eh? Lo deja en árabe y ya está. Y yo tengo una amiga aquí en Praga que estudió árabe, mm, Viera, es una mujer muy inteligente, y también persa. Y le dije, oye, ¿me lo puedes traducir? Y entonces ella me lo tradujo, ¿no? Me dijo, es un árabe un poco raro. Y me lo tradujo. Y lo que dice en árabe más o menos es esto. Mi gente no me entiende ni me sigue. Mi gente no me entiende ni me sigue. Nuestra relación terminó. Sin dudas, estoy ya en la otra orilla. O sea, Juan Guti solo está en la otra orilla, pero no la otra orilla del mar, es decir, en África, sino en la otra orilla simbólicamente porque está en otro mundo, continuamente con mis pobres. O sea, que se ha ido con sus pobres, a vivir con sus pobres, porque no quiere vivir con los ricos europeos, sino que prefiere vivir con los pobres de Marruecos. Eh, y la última frase es algo así como, me tradujo Viera, Nush, Senahazi Nush, o algo como se encuentra un cuchillo. Se encuentra un cuchillo. Un cuchillo es un arma, ¿no? Es un arma para atacar, ¿no? Es decir, porque la literatura de Goytisolo es una literatura crítica, es una literatura que ataca, pero no que ataca físicamente, ¿no? Lógicamente. Eso es muy malo. Hay que ser pacíficos, pero hay que ser críticos. Y él era muy crítico, ¿no? Y hace una literatura muy crítica. Mm, para que veáis cómo escribe Goytisolo, es muy difícil, mirad la fotocopia 9. Fotocopia 9, fijaros, esto pertenece a Reivindicación del Conde Don Julián, o también conocida como Don Julián. Y es casi como un poema. Parece, esta fotocopia 9, esto es de una novela. Es una novela. Dice, falta el lenguaje, Julián.
Desde estratos, iglesias, cátedras, púlpitos, academias, tribunas, los carpetos, o sea, los españoles, reivindican con orgullo sus derechos de propiedad sobre el lenguaje. Es nuestro, nuestro, dicen. O sea, dice Juan Goytisolo, los españoles dicen que el español es nuestro lenguaje, pero ¿no es verdad? Claro, no puede pensar, ¿cómo que no? El español es el lenguaje de los españoles, claro. Sí, el español es el lenguaje de los españoles, pero no es propiedad de los españoles, porque también es el lenguaje de los mexicanos, y de los argentinos, y de los cubanos, y de los chicanos, y de los venezolanos. Es decir, el lenguaje, el español no pertenece solo a España. Es nuestro, nuestro, dicen, lo creamos nosotros, nos pertenece, somos los amos, como si fueran los amos del español, ¿no? Y Goytisolo en el año 70 decía, no, no sois los amos del español, ¿no? Estudiosos, licenciados, bates, sabios, expertos, peritos, esgrimen sus títulos de dominio, como si el español fuera una propiedad de España. Posesión, usufructo nuestro, nuestro, nuestro. Patentado conforme a las leyes, protegido por las convenciones internacionales, nuestro, 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 etcétera, ¿no? Y él se ríe de esto, porque dice, no, el español no es propiedad de los españoles. Aquí veis, ¿no? ¿Cómo está, ¿me entendéis? Cómo hace, digamos, la crítica de una determinada interpretación de la cultura española, ¿no? Es como si Goytisolo estuviera diciendo, bueno, el español es un lenguaje de España, está muy bien, pero también de otros sitios, por lo tanto, no es solo de España, ¿no? Como si España fuera el centro. Está criticando la ideología oficial de la España de Franco, ¿no? Y por eso al final, o sea, en la mitad de la segunda página, como veis, dice que un coro de voces, dice, he aquí que el coro sublime de sus voces atraviesa el océano. O sea, vienen unas voces españolas de más allá del océano. Claro, porque América habla español también. Por cierto, el español que habla América es un español igual de válido que el español que se habla en España. No es ni peor ni mejor, solo es otro, pero es igual de bueno o de malo. Eh, Dice, las voces, dice, atraviesan el océano y resuena el coro de voces estentóreo a miles y miles de kilómetros de distancia por las pulquerías de la Lagunilla en México. Claro, en México se habla español. Por la bonaerense calle de Corrientes, ¿no? Por la calle de Corrientes de Buenos Aires. Bonaerenses de Buenos Aires. Por el barrio de Jesús María de La Habana. En La Habana se habla español también. Y el tlaxcalteca, el porteño, el yoruba, o sea, personas de América que tienen esos, digamos, dialectos, lo escucharán con indignado asombro y darán rienda suelta a su labia. Y entonces todos esos desde América, ¿qué dicen? Dicen esto. Voy, voy, pinche gachupín, quiobas con el totacho, abusadísimo micuás. Y esto es, aquí está reproduciendo formas de hablar típicas del español de América. Ya chingaste hace ratón con tu Lope Vega, ahora te chingas. Esto lo dicen mucho en México, ¿no? Gachupas, ahora te desflemo el cuaresmeño, ahora que no te frunza el cutis. No, no lo sé decir como lo diría un mexicano, ¿no? Lógicamente, o un cubano. Por ejemplo, güey, un poco más abajo, güey, es como hele, ¿no? Eso se dice en México. Em, y cosas así, ¿no? O sea, como si estuviera diciendo el español no es solo de España. Bien, esto es solo como muestra del tipo de literatura que hace Goytisolo. La novela de Goytisolo es una novela experimentalista, como veis. Es una novela que no parece una novela, parece un poema, ¿no? Em, Hay otros novelistas de los años 60, 70 que también hacen una novela muy difícil, experimental, muy complicada. Solamente para nombrarlo, porque es muy complicado. Uno de ellos es Juan Benet. Juan Benet es un novelista muy, muy interesante, pero muy difícil, dificilísimo, ¿no? Eso es una novela muy compleja, ¿no? Llena de pensamientos, con una estructura muy complicada, muy difícil de leer, ¿no? Solo para que veáis, que quede claro que hay unos novelistas, no solo Juan Goytisolo, sino más novelistas que hacen una novela que se llama novela experimental, ¿no? Porque se experimenta con el lenguaje y con la estructura de la novela. Bien, ¿qué pasa luego cuando llega la democracia a España? En el año, bueno, Franco muere en el año 75 y luego poco a poco,
Llegan las elecciones y llegan los partidos políticos, se legaliza, por ejemplo, el Partido Comunista era un partido que estaba prohibido, uno no podía oficialmente ser del Partido Comunista en España, ¿me entendéis? La gente lo era en la clandestinidad y entonces se legaliza, ¿no? Entonces están el Partido Socialista, el Partido Comunista, partidos de derechas, de izquierdas, de centro. Bien, esto es la democracia, ¿no? Y cuando llega la democracia a España, pues toda la cultura española cambia, ¿no? Y la sociedad, es lógico, ¿no? Y la literatura también. Hay una literatura nueva, ¿no? A finales de los años 70 y en los años 80 y 90, hay, digamos, en esos 25 años, hasta el año 2000, pues podemos decir que esta es lo que se conoce como la literatura de la democracia en España. ¿Y cómo es la literatura de la democracia? Bueno, pues lógicamente también esto sería para hacer un curso, ¿no? Mm, Aquí en este libro, Españolska, Moderni, Literatura, lo veis, ¿no? Que ha escrito el docent Josef Forbelski, la mayor parte, o sea, esto es la literatura española del siglo XX, más o menos, y docent Forbelski ha escrito esta parte del libro y yo he escrito esta parte solo, ¿eh? Bueno, pues esta parte habla de la literatura de la democracia, más o menos, ¿no? O sea, mejor dicho, no de la literatura de, o sea, la parte que hago yo habla de la literatura desde el año 2000 hasta el año 2015, ¿no? O sea, de la literatura última, ¿no? Pero aquí tenéis en los capítulos de Forbelsky que trata de los años 80, 90, y luego para los años 2000 tenéis mi capítulo, ¿vale? Lo digo por si lo queréis ver, y este libro está en Liberec, está en las bibliotecas de Liberec. Bien, entonces ahí, repito, podéis mirar cómo es esta literatura de la democracia. Pero voy a dar un par de rasgos muy rápido. Mm, ¿Cómo es la novela de los años 80, 90? Bueno, hay un cambio muy importante. Fijaros, Juan Goytisolo y Juan Benet hacen una literatura muy complicada. Lo acabamos de ver, ¿no? Una literatura que parece poesía, una literatura muy difícil de entender. Y eso es típico de los años 70, ¿no? Finales de los 60 y años 70. Claro, esta novela es muy difícil para un lector normal. El lector normal dice, no entiendo nada. Entonces, hay una idea en la democracia, cuando llega la democracia a España, hay una idea de que la cultura no debe ser solo para los intelectuales, o sea, para las personas muy, muy, muy cultas, están acostumbradas a leer cosas muy difíciles, sino que la literatura debe ser para todo el mundo. Por lo tanto, hay que hacer una literatura que sea un poco más sencilla, pero una literatura un poco más sencilla, pero que no sea mala, solamente que sea un poco más sencilla, más accesible. Eso es lo que dice Antonio Muñoz Molina, lo tenéis, en este ensayo de 1993 que se titula ¿Por qué no es útil la literatura? Y esto es una novela de Muñoz Molina, Beltenebros. Beltenebros. Entonces, repito, Muñoz Molina, que es un novelista actual, que está vivo, nació en el año 45, me parece, eh, escribe un ensayo en 1993 junto con García Montero y los dos autores escriben por qué no es útil la literatura. Y dicen más o menos, la literatura no es útil porque es una literatura demasiado complicada. Hay que hacer una literatura que sea útil para la gente, o sea, que sea más sencilla. No que sea una literatura tonta o para tontos, ¿me entendéis? Pero que sea una literatura accesible. Se pueden hacer las dos cosas, que sea accesible y que sea interesante. Y esto es lo que intenta Muñoz Molina y también García Montero, que es un poeta. Tiene alguna novela también. Entonces, Antonio Muñoz Molina, ¿verdad? Tiene alguna novela, ¿no? García Montero, creo que sí. Creo que ha escrito una novela hace algún tiempo, ¿no? O alguna. Pero puede que me equivoque. Bueno, sobre todo es conocido como poeta García Montero. Entonces, Antonio Muñoz Molina eh, tiene como en su programa para hacer literatura, tiene la idea, el objetivo de hacer una literatura un poco más accesible. Y entonces él hace muchas novelas que son como novelas de detectives o de espías, porque esta es una literatura más accesible, ¿no? Es decir, que si un lector
coge, por ejemplo, Don Julián de Goitisolo, pues es muy difícil leerlo, ¿no? Porque ya habéis visto la estructura como es, ¿no? Y el lenguaje es muy difícil también. Pero si un lector coge una novela de detectives, donde hay un detective que tiene que resolver un crimen, pues eso es más sencillo, ¿no? Y le gusta a más gente. Entonces, en la literatura de la democracia en España, eh, tiene una tendencia hacia los géneros populares, ¿no? La novela de detectives mm, experimenta un gran boom en España. Hay muchísimas novelas que tienen tema de detectives, ¿no? Hay un crimen, hay un misterio, ¿no? Porque esto gusta al lector, ¿no? También hay muchísimas novelas sobre la guerra civil, porque la guerra civil también es un tema, pues, que gusta al lector, ¿no? Porque, claro, la guerra civil, los problemas de España, la historia de España, y al mismo tiempo es muy conocida, ¿no? Y entonces es fácil de entender, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta novela de Muñoz Molina, Beltenebros, parece una película, de hecho se hizo una película con ella. La hizo Pilar Miró, que es una directora española de cine. Y Beltenebros es una película, perdón, es una película, es una novela, la novela de Muñoz Molina tiene un tema como de espías. Hay un espía que va a España durante la época de Franco y porque tiene que matar a una persona, ¿no? Y entonces luego se arrepiente, no lo mata. Bueno, total, es como una novela de acción y de espías. Pues esto gusta al público, ¿no? Así que la novela se hace más sencilla. ¿Y para qué? Pues para que tenga más lectores. Claro, y esto también hace que se vendan más libros y que los escritores ganen mucho dinero. Cosa que no era el caso de Juan Guitisolo. Eh, porque Juan Guitisolo vendía muy pocos libros. Porque claro, ¿quién va a leer esos libros tan difíciles? En cambio, las novelas, como por ejemplo Beltenebros, pues fueron un gran éxito. Son novelas sencillas de leer. No digo que sean malas, digo que son sencillas. A mí me gustan más o menos. A mí me gusta más Juan Guitisolo, pero eso es un juicio mío subjetivo. Pero desde luego, lo que digo es que es una novela más sencilla de leer, lo cual no significa que sea mala, y que tuvo un gran éxito. Entonces es una especie de novela popular. Mm, bien. Eh, a finales de toda esta época, digamos hacia el año 2000, para que me entendáis, hacia el año 2000, porque ya estamos en el año 2020, ¿no? Entonces, cuando publicamos el libro, tratamos la literatura hasta el año 2015, ¿no? O sea, del 2000 a 2015. ¿Qué pasa ahí? ¿No? Se podría ampliar hoy hasta el 2020, ya son 20 años, es bastante, ¿no? Bueno, pues otra vez experimentamos o descubrimos una reacción contra ese tipo de novela. Esta novela, digamos, más sencilla y que trata de la guerra civil, de detectives y cosas así, lógicamente hay excepciones y hay novelas muy interesantes en esta época. Por ejemplo, las novelas de Chirves son fascinantes. Eh, a mí me encanta una novela que se llama Volver al Mundo, de González Sáinz. Es una maravillosa novela, maravillosa. Eh, Hay muchas cosas, ¿no? Pero para que me entendáis, ¿no? Hay una serie de escritores que eh, en los años 2000 reaccionan, porque son jóvenes, ¿no? Y reaccionan contra lo anterior, reaccionan contra esta literatura que siempre habla de la guerra civil o que habla de detectives y cosas así, ¿no? Y es muy interesante, y con esto ya voy a terminar, ¿no? Es muy interesante ver que hay un nuevo grupo, ¿no? Una nueva generación en España. Esta generación se llama la generación nocilla. Nocilla es una crema de chocolate para untar, muy famosa, o algo así como Nutella. Y claro, entonces generación nocilla, vaya nombre, ¿no? ¿Por qué se llama generación nocilla? Bueno, pues viene de una obra de Fernández Mayo, bueno, es una trilogía, pero yo pongo aquí solo la primera novela de Fernández Mayo, Agustín Fernández Mayo, que es del año 2006, Nocilla Dream. Fernández Mayo, lo veis, ¿no? Que funciona muy curioso, ¿no? El ordenador. Depende de la la cámara, me da problemas. Ahí está. Y ahora se apaga, ¿no? Es curioso. Bueno, ahí lo tenéis, ¿no? Muy bien. Fernández Mayo
Nocilla Dream. Dream como en inglés, ¿no? Y luego tenemos ahí Manuel Vilas, que nació en el año 62, y algunas obras de Manuel Vilas, de quien voy a hablar. Entonces, Fernández Mayo publica esta obra, Nocilla Dream, y luego tiene otras dos más que se llaman Nocilla Lab y no recuerdo ahora. Y, y entonces todas las obras se llaman con nocilla. Y se hicieron muy famosas estas novelas. Tan famosas que toda la generación, la gente que tiene más o menos su edad, pues empezaron a conocerse o en algunas publicaciones se habla de la generación nocilla. Y esta generación nocilla es muy curiosa porque ya ellos, digamos, le dan la espalda a estos temas de la guerra civil y estas cosas no les interesa. Y tampoco les interesan las novelas de detectives y cosas así. Hacen un tipo de novela diferente, una novela también otra vez muy complicada. Una novela que no parece novela. Por ejemplo, Nocilla Dream mm, no parece una novela. Ahí hay unos personajes que están en una carretera en Estados Unidos viajando. Es decir, uno va en coche, el otro va en autobús, uno se baja y va a un restaurante y come algo. Se describen cosas, se citan canciones, ¿no? Y bueno, y no es una historia, ¿entendéis? Es una especie de mosaico narrativo. Mucha gente diría esto no es una novela, pero es una novela. Es una novela rara, muy nueva, ¿no? Y un elemento que les gusta mucho a algunos de estos autores, no digo quizá a todos, pero por ejemplo a Fernández Mayo sí, son las nuevas tecnologías. Es decir, que a veces en la novela hay, por ejemplo, una fotografía sacada de Google, ¿no? Sacada de Internet. Y utilizan mucho los chats, y utilizan la forma de chats, ¿no? Y la novela gráfica, o sea, novela con dibujos. Toda la trilogía de Fernández Mayo Nocilla Dream debía terminar con un CD. En el último libro tenía que haber un CD. Y entonces la persona, el lector, cogía el CD, lo ponía en el ordenador y veía una película. O sea que la novela acababa con una película que estaba en el CD. ¿Entendéis? Al final no se publicó, pero el CD está grabado en internet. O sea, la película, digamos, es una especie de documental artístico, está en internet, ¿no? O sea que es como que hay que leer la novela y luego hay que ver un vídeo, ¿no? Así que se mezcla la literatura con los nuevos medios audiovisuales. Y esto también lo encontramos en novelas de Manuel Vilas, fotos y cosas así. Una de las primeras novelas de Vilas, que se llama España, que está aquí, España, no es una novela muy grande, parece cualquier cosa menos una novela. Si ve este vídeo Manuel Vilas, aunque yo me he escrito un par de mails, a mí me encanta este escritor, es un gran escritor, seguro que se va a reír, pues no parece una novela. Pero claro, como no sabemos lo que es una novela, cualquier cosa es una novela. Pues es una literatura muy experimentalista, muy nueva. También tiene alguna novela, digamos, más clásica, entre comillas. Por ejemplo, os he puesto El luminoso regalo, que es una gran novela del año 2013. Es una novela donde se cuenta una historia y hay personajes. Pero aquí en España, aquí en esta novela, no hay personajes, prácticamente. No hay personajes. Así que es muy rara. Sin embargo, hay que llamar la atención acerca de la poesía de Manuel Vilas, porque Manuel Vilas es un novelista y también un poeta, lo mismo que Agustín Fernández Maño, es novelista y poeta. Aquí está una de las últimas recopilaciones de Vilas, se llama Amor, no es la última, no la tengo, Amor, de Manuel Vilas. Esto es un libro donde reúne toda su poesía hasta el año 2010. Ahora tiene, ya han pasado 10 años, pues tiene nuevas obras. Y esto es un gran libro de poesía, es una maravilla. ¿Cómo es esta poesía? Bueno, es difícil de decir, ¿no? En una frase, ¿no? Tiene algo de clásico, pero al mismo tiempo hay una especie de juego de máscaras, ¿no? Es decir, que muchas veces en el poema está hablando una voz que no es la voz de Vilas, sino que es una voz como que él se inventa un personaje y ese personaje habla. Bueno, esto ya lo había hecho un poco Antonio Machado, ¿no? Es una especie de juego de apócrifos. Y también se cita a Pessoa, ¿no? Que también hacía lo mismo, ¿no? Entonces,
bueno, es como un juego de máscaras, ¿no? Y los temas muchas veces son temas contemporáneos. Por ejemplo, habla mucho de España y critica a España, ¿no? Critica a España como un lugar, no solo a España, sino digamos a todo el mundo contemporáneo, capitalista, como un lugar superficial, eh, un mundo superficial donde lo único que todo el mundo quiere es tener más dinero, ir a la moda y tener vacaciones, ¿no? Y hay una crítica de eso, pero al mismo tiempo, digamos, ahí existe la capacidad de ver en eso también eh, una, una fulguración del ser, a pesar de todo. Es una poesía filosófica. Solo como ejemplo, os he puesto en la fotocopia 10 este poema en prosa que se llama Las manos de las cajeras. Para que veáis que el autor, digamos, tiene algo de romántico, ¿no? O sea, es una persona que mira el mundo contemporáneo, no es un poeta que habla de crepúsculos y cosas así, ¿no? De lo que habla es de la playa, del bar, del chiringuito, de los supermercados, de los restaurantes de comida rápida, las cosas de nuestro mundo. Y es capaz de ver la belleza de eso. Esto es muy bonito, ¿entendéis? O sea, es un autor que habla del mundo contemporáneo, de nuestro mundo, de los coches, de las motos, y parece que es un mundo, digamos, sin poesía. Pues no, él encuentra la poesía que hay en esa realidad. Por ejemplo, las manos de las cajeras. Las cajeras es, la cajera es la mujer que trabaja en un supermercado en la caja, o sea, poclazna, y que cobra, ¿no? Claro, uno puede pensar, bueno, esto no es muy poético, ¿no? Porque una mujer que cobra porque has comprado Hermelín y Mleco, ¿entendéis? Pues, ¿qué poesía tiene eso? Pues sí, él encuentra poesía en eso, ¿entendéis? Solo Dios sabe por qué me regaló el don de aprenderme de memoria las manos de todas las cajeras que me han atendido y quebrado alguna vez en mi vida. Es un don inexplicable, frenético, perdón, es un don inexplicable, frenético cautiverio de los ojos. Cajeras, cajeras del Carrefour, que son supermercados que hay en España, ¿no? Cajeras del Carrefour, del Sabeco, de Alcampo, cajeras de todas las tiendas que he visitado. Llevo vuestras manos en el disco muy duro de mi memoria. Perdón, es que he estornudado. Am, dice que se acuerda de todas las manos de las cajeras. Dice manos grandes, pequeñas, manos tristes, alianzas, o sea, anillos, adornos, uñas de todas las formas y de todos los colores, venas bajo la piel, manos atadas a una máquina registradora, manos cansadas, uñas rotas, falanges, que es este hueso, es la falange, y este hueso es otra falange, falanges señaladas para trabajos poco señalados, manos siempre pulcras, manos a veces de una belleza fulminante, manos inesperadas. Siempre que voy con el carro de la compra, fijaros, ¿no? Lo que dice, voy con el carro de la compra, es una situación muy cotidiana, ¿no? No parece como para un poema, ¿no? Pues él lo pone en un poema. Siempre que voy con el carro de la compra y dejo el azúcar y las galletas en el mostrador y comienza la cajera el rito de coger con sus manos mi compra, me invade una rabiosa melancolía. Miro esas manos que cogen lo que compro, esas manos esclavas, las mías que también lo son. O sea, ella es una esclava. Y él, dice él, yo soy un esclavo también. Todos son esclavos. ¿De qué? De ese mundo, ¿no? Que es como una máquina, donde todos son esclavos unos de otros y todos son esclavos del sistema, ¿no? O de la máquina, de los mercados, ¿no? Del trabajo, ¿no? Lo dice él, ¿no? Em, Dice, las mías también lo son, mis manos también son esclavas. Las mías que sacan billetes de una cartera, las manos de ella, con sus uñas pintadas. He visto 100.000 uñas encerradas en 100.000 colores. Los cambios. El rey de España pasando de una mano, pasando de mano en mano. El rey de España es porque los billetes tienen la figura del rey, o las monedas tienen la figura del rey. El rey de España pasando de mano en mano. Ausente él también, con su efigie narcotizada. O sea, porque está en la moneda, el rey, como es una imagen así de moneda, ¿no? Pues parece que está, él dice que está como ausente, ¿no? Como si estuviera, como no está ahí, ¿no? Ausente él también con su efigie, o sea, su retrato, narcotizada. Las estúpidas galletas, la abundante azúcar. Y es entonces cuando actúa mi memoria, allí donde solo hay manos muy baratas en trabajos muy duros. Yo me aprendo esas manos, muy de memoria, dedo a dedo, alianza por alianza, uña a uña, cada falange, cada vena abandonada a su suerte, cada pliegue de la piel, cada forma delicada de los dedos.
Así que es un autor capaz de encontrar amor, por eso se llama el libro Amor, en un mundo contemporáneo, que parece que está carente de amor, pero él lo encuentra. Y también es capaz de encontrar belleza en un mundo que parece que está carente de belleza, pero es capaz de verlo. Así que es un poeta que propone una nueva visión sobre nuestra realidad. Por eso es un gran poeta, ¿entendéis? Bien, y en fin, con esto creo que podemos terminar. Esto es un libro que llega hasta 2010, así que prácticamente hasta ayer, y recomiendo de verdad mucho a este escritor. Y bueno, pues creo que es todo. Ha sido un placer. Gracias.